estamos respirando el mismo aire que el profesor Martín Obregón, alias... No sé, todavía no le inventé un alias. Estoy en eso. Te mata. No, porque puede salir Claro, Sally y me mata. Apagamos las cámaras. Quiero retruco, quiero vale 4. No. Entonces simplemente presentaremos a nuestro querido columnista estrella, que tiene su propio fandom, el profesor Martín Obregón. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Venías bien. Pero ¿Qué es? Y lo haces todo muy barroco. Si fuera todo más simple y más sencillo, claro, sería mejor. Quizás claro, lo exageré lo un poquito, lo adorné demasiado. Te gusta adornar mucho. Soy de andar adornando. Bueno. A mí me dijeron por acá que usted anduvo anoche por el templo y parece que apareció con una pinta despampanante. Sí, la verdad que sí. Ah, bueno. La verdad que sí. Bueno que no sos chica ni medio. ¿Para qué te voy a decir que ¿Para no? qué te voy a decir que no? Sí. Está bien, el que puede, puede. La falsa modestia. ¿No me vas a preguntar de qué vamos a hablar esta noche? Pues yo ya sé. ¿De qué vamos a hablar hoy, Martín? Esta noche vamos a hablar de un director de orquesta, arreglador, compositor, que nos gusta mucho, cada vez que suena una tanda suya, que es Lucio de Mare. Nos encanta. Justo comentábamos con Fer que en la última práctica de Lucio que fuimos en la carpintería, estuvo sobre el final dando la clase con el tango Dandy. Ah, mira, vamos a hablar de ese tango. De Mare. A mí la versión que me gusta de Dandy instrumental es esa y la cantada es la de Juárez. Ajá, mira vos, a mí la que me gusta es tal vez la más clásica de Dandy, que es la de Pugliese con Chanel. Con Roberto. Sí, bueno, a mí me gusta cómo la canta Juárez, no sé si es para bailar. Claro. ¿Vio? Claro, la de Pugliese con Chanel es muy bailable. Es bailable, claro. Sí. Bueno, así que vamos a hablar un poquito de Lucio de Mare, una de las grandes orquestas de la década del 40, que arranca más o menos en la misma época en que arrancan las grandes orquestas del 40. Él arranca con su orquesta como director en el 39, que es el mismo año en el que forma su orquesta Di Sarli, por ejemplo, el mismo año en el que forma su orquesta Pugliese. Claro. Así que, digamos, forma parte de esas orquestas típicas de la década del 40, que a veces arrancan a fines de los 30. Nace en Buenos Aires, de Mare, como él mismo le cuenta a Osvaldo Soriano en una entrevista fantástica que hace Soriano y que publica en La Opinión, en el diario La Opinión. Nos encanta todo eso porque la gente posta, después va y lo busca. Claro, y es que está todo aparte. ¿Cómo es? ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo Soriano era columnista de La Opinión en esa época. Bien. Digamos, primera mitad de los años 70. Bien. No tiene nada que ver con esto, pero por ejemplo, escribe una crónica, Osvaldo Soriano, que es fantástica, que ha quedado en la historia del periodismo argentino, sobre el caso Robledo Puch. Claro. Bueno, caso que ahora hace poquito estuvo de nuevo en el tapete, porque ya hace más de 50 años que Robledo está preso y no sale, ¿no? Soy de Sierra Chica y está preso en Sierra Chica y es el preso estrella, digamos. Bueno, está la película también de Ortega hace poco, ¿no? El Ángel, hará 4 o 5 años que se estrenó. Pero la crónica que hace Soriano, y que publica en La Opinión, la publica ahí, digamos, sobre el pucho, ¿no? Mirá vos. Cuando el caso Robledo Puch estaba en auge. En boca de todo el mundo. Claro. Bueno, en el 74, que es el año en el que muere Lucio de Mare, además, meses antes de que de Mare muera, Soriano le hace una entrevista y la publica en La Opinión. Y bueno, ahí Lucio de Mare le cuenta que nace en 1906 en Buenos Aires, en la zona del Abasto, y le hace prácticamente una semblanza de toda su vida, ¿no? Una vida que se parece mucho a la de la mayor parte de los músicos y de los compositores que nacieron en esa época, que empiezan en el caso de él, bueno, Lucio de Mare, pianista, obviamente, empieza a estudiar piano desde muy pequeño, y hace un poco el recorrido que hace la mayor parte de los músicos, ¿no? En esta época. Empieza a trabajar siendo un niño. Era muy común en esa época el trabajo infantil.
Entonces a los 8 años empieza a tocar, por ejemplo, en un cine, también esto era muy común, que los músicos, como una de las formas típicas o tradicionales de trabajo, era tocar en los cines musicalizando las películas mudas. O sea, se proyectaba una película muda, obviamente, en ese momento, estamos hablando de 1914. Y entonces se tocaba, por ejemplo, bueno, música clásica, sobre todo, Cuenta de Mare, pero también otras músicas que amenizaban un poco las proyecciones, ¿no? Entonces lo encontramos trabajando en un cine a un niño que tiene, digamos, 8, 10 años. Estamos hablando de National 6, esto que les estoy contando es del 14, y que empieza también a familiarizarse con otros géneros musicales, no específicamente con el tango, todavía. Estamos hablando de la adolescencia de Mare, ¿no? Se vincula más incluso con el jazz. Esto era también muy común, ¿no? Que se tocara música clásica, que se tocara jazz, que se tocaran otros géneros musicales y también tango. En el caso de él, el tango entra como más tardíamente. Tardíamente es una manera de decir, porque ya a los 18 años, o antes, incluso a los 16 años, él empieza a tocar el piano en una orquesta típica no tan conocida, donde lo invitan como pianista para tocar en un cabaret. Que no podía, porque era menor de edad, no tenía 18 años, ¿no? Y además, vieron que en esa época el pantalón largo era como un símbolo de adultez. Claro. O sea, marcaba el pasaje de la adolescencia a la adultez. Entonces Lucio de Mare iba a tocar el piano en ese cabaret con los cortos. Hasta que la convenció a la madre era una tana muy tradicional, de que acortara de alguna manera ese rito, y a los 16 se puso un pantalón largo como para ir a tocar en esa orquesta típica, ¿no? Si mal no recuerdo, el cabaret era el Tabarís, que era un cabaret bastante conocido, digamos, de Buenos Aires. Pero estamos hablando de un de Mare que no tiene todavía 20 años. A los 20 años ocurre, digamos, un hecho que funciona como una especie de quiebre en su trayectoria, y es que él, de la mano de Francisco Canaro, que ya era, por supuesto, un nombre muy pesado dentro del tango, Francisco Canaro viene de la Guardia Vieja, va a tocar a lo largo de toda la década del 20, del 30, del 40, muere en el 64 y todavía tiene su orquesta. Y en los 20 ya era muy conocido, ¿no? Canaro. Francisco Canaro, sí. Conocidísimo. De hecho, ya existía un tango que se llamaba Canaro en París. ¿Ya existía ese tango? Cuando de Mare lo conoce a Canaro, ese tango ya existía. Entonces, Francisco Canaro tenía varias orquestas, algunas en Buenos Aires, tenía una orquesta en Nueva York y tenía una orquesta en París. Se dice un poco que era como la mafia del tango, ¿no? Y se dice que era un empresario... Había que pedirle permiso a Canaro. Sí, registró muchos tangos que no eran de él, que aparentemente los compró, etc. Dicen. Lo que sí está claro es que era un personaje que tenía una gran visión en términos empresariales y de negocios, ¿no? Necesita un pianista para la orquesta que tiene en Francia. Entonces lo lleva a de Mare. ¿A Francia, a París. Lucio de Mare en 1926 está en París y va a pasar bastante tiempo entre Francia y España. Incluso después hace una gira por Centroamérica, está en Cuba, está en Haití, ¿no? Hacen tangos y otras cosas, pero lo más interesante ocurre en Francia, cuando él empieza ahí efectivamente a tocar tangos en la orquesta de Canaro. Ahí lo conoce a Carlos Gardel, por ejemplo, y es la época, estos años finales de la década del 20, es la época en que compone, bueno, este tango del que recién hablábamos, casi casualmente que salió el tema de Dandy. De Dandy, claro. ¿No? Dandy es un tango de Mare que lo graba Gardel. Y Lucio de Mare le cuenta a Soriano en esta entrevista del año 74, le cuenta una anécdota con Gardel, dice que lo invita a comer a la casa. De Mare cuenta muchas cosas de su experiencia parisina. Una de las cosas que cuenta, primero que le toca una época, ¿no?
París en los 20, ¿no? Que ahí está el célebre texto. ¿Anclado en París? No, el texto, digo, de Hemingway. París era una fiesta, donde recrea un poco la bohemia parisina de los 20, ¿no? Claro. Está también la película de Woody Allen. Que contamos acá, que claro, yo siempre te digo, sí, le hago el chiste, sí. Perdón, no hago un paréntesis. Medianoche yo siempre le digo al profesor que vamos a hacer Medianoche en La Plata y él va a ser el personaje que hace Owen Wilson. Nostálgico. Porque él vive mirando las esquinas de La Plata diciendo, acá había tal cosa y acá tal otra. Entonces hay que hacer la misma peli en La Plata, protagonizada por el profesor. Bueno, cuenta todo esto de Mare, ¿no? De Mare cuenta París en los 20. Claro. Lo conoce a Gardel. Y cuenta también que los argentinos vivían muy bien allá, porque el peso argentino era fuerte en el exterior, y que había también muchos argentinos, estaba lleno de argentinos en París, que iban, trabajaban 15 días y estaban 2 meses sin hacer nada, ¿no? Y también había muchos que directamente no trabajaban, iban y estaban ahí un poco a la pesca de alguna oportunidad o viviendo del mangueo. Ahí está un poco también el argumento de el tango que vos citabas recién, Anclado en París, ¿no? Claro. Que es del 31 y que Cadícamo lo que hace en ese tango es recrear un poco toda esta situación. Pero perdón, la cantidad de tangos que hablan de París de esa época, sí. El de Claudinet también. Sí, hay muchos, claro. La cosa es que de Mare va con el padre, después va con la madre. Cuando lo conoce a Gardel, le dice, venite a comer a casa, que mi mamá cocina muy bien. Esto contado por de Mare. Y entonces Gardel le dice, bueno, pero tu mamá, ¿qué es? ¿Española o italiana? No, dice, es tana. Entonces quiero pasta, le dice Gardel. Y mientras la madre le prepara unas pastas, Gardel le canta Dandy. ¿No? Mirá. Después lo va a grabar. Y ya le parecía un tangazo, a Gardel le parecía un tangazo de Mare, que lo canta Gardel. Después viene todo ese periplo centroamericano, vuelven a Buenos Aires, después vuelve a París. No termina, digamos, de concretar un proyecto que le cierre del todo. De hecho, él impulsa un trío, que es el trío Irusta, Fugazot de Mare, que es bastante conocido. Son 2 cantores y el piano de él. Claro. Pero dice, no me entusiasmaba mucho eso. Yo quería armar una orquesta, ¿no? Finalmente la arma, esa orquesta tiene idas y venidas, hasta que finalmente, en la segunda mitad de la década del 30, de alguna manera se establece ya en Buenos Aires, con la idea de armar una orquesta típica, avanza un poco en ese sentido, y en el 38 forma una orquesta típica que tenía como una especie de doble comando, que era, o sea, dirigían la orquesta Lucio de Mare y Elvino Bardaro. Bardaro era un violinista muy conocido, muy importante, que, claro, había en los 20 con Pugliese encabezado un sexteto. Uno de los sextetos también más conocidos, ¿no? De Mare ya tiene, en esa época ya tiene, desde el punto de vista estilístico, o desde el punto de vista de lo que él quiere hacer, tiene mucha claridad ya. Él está muy influenciado, o mejor dicho, admiraba mucho a Francisco de Caro, el hermano de Julio, que era pianista y compositor, el autor, por ejemplo, de Flores Negras, el autor de Loca Bohemia. Francisco de Caro era un pianista súper refinado, ¿no? Muy romántico, muy delicado, muy sutil, y de Mare sigue un poco ese camino, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la interpretación, como desde el punto de vista de la composición y de los arreglos. Entonces, con Bardaro arman esta orquesta en el 38 y rápidamente lo que hace de Mare es formar su propia orquesta o dirigir su propia formación. Ahí tiene un primer cantor, que es Juan Carlos Miranda, hasta que aparece el gran cantor de la orquesta de Lucio de Mare, que fue Raúl Verón, que es uno de los grandes cantores también de la historia del tango, ¿no? El otro día, o la vez pasada, no me acuerdo hace cuántas semanas que hablamos de Podestá, yo les decía que estaba en el top 5, y Verón también, Raúl Verón también, un cantorazo, claro, que además estuvo con De Mare, con Caló, con Troilo, ¿no? Tremendo cantor.
Y el otro gran cantor que va a tener, el gran cantor es Raúl Verón, pero Miranda y Horacio Quintana, que es el tercero, forman de alguna manera ese trío de cantores que le dan a la orquesta de Mare esa textura tan particular, ¿no? Con ellos graba en total, casi todos para el mismo sello discográfico que es Odeón, a lo largo de la década del 40, 62 registros, ¿no? Algunos, bueno, qué sé yo, famosísimos, ¿no? No fallan, es una como banda que no falla. Con Verón, por ejemplo, bueno, El Pescante, sí, ¿no? Pena de amor, Pena de amor, sí, no, en un rincón, una emoción. Sí. Moneda de cobre. Moneda de cobre. Pero bueno, después con los otros cantores también, ¿no? Tanto con Miranda como con Quintana. Guiñame el ojo, Corazón no le digas a nadie, nos encontramos al pasar, me quedé mirando. Corazón no le digas a nadie, podríamos escucharla, sí, ¿no? Esa es linda, ¿eh? Esa es muy linda para no escucharla y muy, muy milonguera, como para introducir un poco ahí va. Esta orquesta. ¿Te gusta? Este también te gusta. Me encanta este tango, pero ¿sabes qué? Me olvido qué tangos me gustan hasta que los escucho. Corazón, no le digas a nadie. Bueno, profe. Es una gran orquesta. Hermoso. Lo escuchamos. Avisemos a la gente que esté atenta porque vamos a hacer alguna pregunta. Yo ya te veo la carita y cuando agarras la lapicera... ¿Sabes cómo le vamos a poner de nombre? La pregunta dulce, porque es la pregunta para la miel. ¿Qué te parece? Muy bien. Se viene la pregunta dulce, así que tomen apunte a la columna del profesor. Sí. Bueno, como director entonces, esta es la época, digamos, dorada, ¿no? El propio De Mare, de alguna manera, dice que ya a finales de la década del 40 empieza a sentir, de alguna manera, lo que para algunos sería ya la crisis del tango, ¿no? En el sentido de que cuesta cada vez más sostener la orquesta grande, empieza como a tener otro tipo a perfilar, digamos, por otro lado, ¿no? Igual él sigue con su orquesta en la década del 50, después, ya en los 50 y 60, sigue un poco también el camino de otros músicos, ¿no? De por ahí empezar a tocar en lugares más pequeños, ya no en los grandes clubes, digamos, claro, sociales y deportivos, ¿no? Como eran los 40, sino en lugares más pequeños. De hecho, cuando hablábamos de Tania la semana pasada, hablábamos de un local que Tania había abierto en los años 60, Cambalache se llamaba. Bueno, ahí muchas veces Tania cantaba acompañada por el piano de Lucio de Mare. Década del 60. ¿Quién pudiera? Como compositor, digamos, es un compositor extraordinario, ¿no? Era muy amigo también de Homero Mansi y De Mare le pone música a muchas joyas de Mansi. Por ejemplo, bueno, es el autor, De Mare es el autor de la música de Malena. ¿Cómo funcionó eso? ¿O cómo funcionaba compositivamente De Mare? Prefería tener primero el texto y escribir sobre el texto la música. Eso fue exactamente lo que pasa con Malena. Mansi le acerca los versos de Malena, le pregunta cómo va el tema de la música. De Mare dice que lo cita en un bar y que rápidamente, en pocos minutos, sale la música. Todos ellos canchereaban mucho, ¿no? Y claro. Caricamo dice, bueno, en 15 minutos eran las escribí. Estrellas de la época. Claro. De Mare dice que en 20 minutos, 25, le puso música a Malena. Pero es el que musicaliza también Solamente Ella, que también es de Mansi, y que, bueno, lo charlamos esto, la letra de Solamente Ella está dedicada a Nelly Omar, ¿no? Lo confirmamos. Está confirmadísimo. Es el autor de la música de Tristeza Marina. Tristeza Marina, también, ese tango. La letra de Mansi. Mañana zarpa un barco. Claro. Qué tangazo. O sea, como compositor también ¿Todos esos son de Mare? Muchas. Sí, todos son de Mare. Sí. La música es de Mare. Y muchas de las letras de esos tangos son de Mansi. O sea, era una dupla. Claro, una buena dupla. Incluso Negra María, que es un candombe, la música es de Mare. Hay que decir también de Lucio de Mare
que musicalizó muchísimas películas del cine argentino. ¿Por qué? Porque su hermano, Lucas de Mare, fue uno de los grandes directores de la historia del cine argentino. Mira. ¿Sabemos alguna peli? Sí, por ejemplo, La Guerra Gaucha, como para mencionar las más emblemáticas, con guión de Mansi también, ¿no? El guión de la Guerra Gaucha es de Mansi. La película la dirige Lucas de Mare del 42 y Lucio de Mare musicaliza La Guerra Gaucha. Pero escuchen esta cifra, musicaliza de Mare más de 50 películas, desde comienzos de la década del 30 hasta la década del 50. Pero bueno, pasa la historia obviamente por estos tangos. Me quedo pensando en la pregunta. Está pensando en la pregunta. No, la pregunta ya la tengo. Sí, más de 50 estoy pensando películas. qué cantidad para la época es una barbaridad. Bueno, es como que sería la banda original, como si dijéramos en la película. Lo que pasa es que era una época de oro del cine argentino donde se producía muchísimo. Estaba en efervescencia. Se producía muchísimo, ¿no? Entonces, fíjate, bueno, Lucas de Mare, la mayor parte de las películas que Lucio de Mare musicaliza son del hermano. Claro. ¿No? Pero después también le pone música a películas de otros directores, ¿no? Así que, digamos, una figura muy importante de la cultura argentina, más allá del tango, pero bueno, ha pasado a la historia, lógicamente, Lucio de Mare, sobre todo por esa orquesta de la primera mitad de los años 40. Precioso. Es terrible. Me encantó la columna. Sí. Me alegro.